quiero explicarles algo porque veo un montón de caras que no conozco, entonces quiero explicarles en la serie que estamos y que vamos a estar de aquí a principios o mediados de diciembre. La visión de Casa 242 es ser una comunidad de seguidores de Cristo, sinceros, llenos del Espíritu Santo, que persiguen la misión de Dios. Entonces, lo que hemos hecho para entender bien cuál es nuestra visión es que vamos a ver cada palabra que describe como una área específica y una área fuerte de esa visión. Entonces, ya tuvimos una serie de lo que significa ser una comunidad. Ahora estamos en medio de una serie de lo que significa ser seguidores de Jesús. Y eventualmente vamos a pasar por ser sinceros, por ser llenos del Espíritu Santo, y al final vamos a terminar con que perseguimos la misión de Dios. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de hacer discípulos. Y esta charla involucra a todos nosotros porque de alguna otra manera queremos hablar acerca de hacer discípulos. Algunos de nosotros estamos listos o podríamos hacer discípulos y otros de nosotros podríamos ser discípulos. ¿Me expliqué bien? Algunos de nosotros podemos hacer discípulos y algunos de nosotros podemos seguir a otras personas y ser discípulos. Entonces así se llama la charla del día de hoy, se llama el llamado a ser discípulos. Y antes de empezar quisiera que oráramos juntos. Señor, dice tu palabra que la iglesia cuando empezó se reunía primer día de la semana, que es el domingo, Señor, y el domingo se ha llamado el día del Señor. Nosotros nos reunimos también los sábados por necesidad, Señor, y porque también sabemos que todos los días son tuyos. Pero hoy estamos deseosos de conocerte, deseosos de estudiar tu palabra, deseosos de entender qué es ser un discípulo, cómo hacerlos, cómo seguir a alguien que nos lleve cerca de Jesús. Entonces te pedimos por todos nosotros para que nos des atención, para que traigas humildad a nuestro corazón, para que nos mantengas despiertos y para que sea algo que movilice a nuestra iglesia, Señor, a la acción. Te ponemos este rato en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. No sé si algunos de ustedes han escuchado una frase que es parte de un poema que dice: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Esa frase, de hecho, es una frase importante en una película que salió hace unos años que se llama Invictus. Y la película utiliza esta frase como para motivar lo que está sucediendo en la película. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y no sé si nos damos cuenta que la persona que está escribiendo esto tiene mucha confianza en sí mismo. Esta persona cree que depende de él o de ella su futuro y todas las ganas que le ponga, y que él no necesita ayuda de Dios o ayuda de otros, porque dice que yo soy el amo de mi destino, yo decido para dónde voy y nada me puede obstaculizar, y soy el capitán de mi alma. Y yo creo que esto resume de una buena manera en los tiempos que vivimos. Pareciera que en los tiempos que vivimos la gente de alguna otra manera ya no asiste a ciertos clubes, a ciertas asociaciones,
actividades cívicas, o inclusive la gente está dejando de ir a la iglesia. Damos gracias a Dios porque aquí no, cada día llegan más familias. Si nos ponemos a pensar, cada día es más complicado reunirse alrededor de la mesa. Cada uno está chequeando su celular o escribiendo en su celular. Y todos estamos individuales en ese lugar. De hecho, me llamó la atención porque vi el título de un libro que creo que resume muy bien el tiempo que vivimos. Dice, solos pero juntos. Y estamos en la época del yo, del I. La época del iPad, en la época del iPhone, en la época de iTunes. Todo se trata de I, de yo. Entonces yo quiero que empecemos el día de hoy haciéndonos una pregunta. Si existe espacio en nuestras vidas para vivir en comunidad, si existe espacio en nuestras vidas para acompañarnos, si existe espacio en nuestras vidas para discipularnos o para ser discipulados. De hecho, ha pasado algo muy bonito en nuestra comunidad, que hemos hecho un cambio últimamente. Nosotros tenemos algo aquí en Casa 242 que se llaman los Vivas. Y los Vivas es un espacio donde le contamos a la gente en lo que creemos, le contamos a la gente a dónde queremos ir y le contamos a la gente realmente nuestro corazón como iglesia. Y antes lo hacíamos de manera como muy magistral. Alguien se paraba aquí y empezaba a enseñar. Lo hacíamos por muchas semanas y todo el mundo estaba sentado de la manera en que ustedes están. Entonces era algo un poco no tan personal. Entonces hemos tomado una decisión muy bonita pensando en que Dios quiere que tengamos comunidad, pensando en que Dios quiere que discipulemos a otros, y entonces ahora hacemos los Vivas en grupitos de 12 personas, no más de eso. ¿Para qué? Para conocer a las personas que están ingresando a la iglesia, para conocer a las personas que ya llevan tiempo aquí, pero que no han pasado por ese proceso. Es algo que queremos incentivar en cada uno de nosotros, ser personales, tener intimidad unos con otros y formar a otros o ser formados. En pocas palabras, si nos relacionamos con los demás de maneras íntimas, lograremos cumplir el propósito de Dios. Y entonces yo veo esto y yo me pregunto, Rodrigo, ¿te estás relacionando de manera íntima con otras personas? Cuando Jesucristo, a punto de ascender a donde su Padre, las últimas palabras que él dejó fueron las palabras de Mateo 28, 18. Creo que todas las conocemos. Dice la palabra de Dios en Mateo que Jesús se acercó entonces a sus discípulos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y como se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra, yo les paso la autoridad y dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esto es importante no solo porque son las últimas palabras que Jesús comparte, sino que es la misión que Jesús nos ha dado a todas las personas que creemos en Él. Vayan y hagan discípulos. Eso es lo que Jesús quiere. Y los discípulos se hacen, unos liderando y otros siguiendo. Y los que lideran en algún momento tuvieron que seguir. Entonces, aquí posiblemente estemos los que pueden liderar y hacer discípulos, o posible estemos los que necesitamos seguir a otros, así como esos otros siguen a Cristo.
La vida de un cristiano debería ser dedicada a ayudar a otros a que sigan a Jesús. Esta es la definición de hacer discípulos. Es una definición muy básica que quiero compartirles, que creo que yo la formé. No sé si alguien ya la había mencionado, creo que es un poco obvio. Pero la definición de discipular es ayudar a otros a seguir a Jesús. La vida del cristiano no se puede vivir de una manera solitaria, de una manera individualista. O sea que si estamos viviendo así, no tenemos relaciones íntimas con otras personas y no estamos haciendo discípulos o siguiendo a alguien para convertirnos en un discípulo, de alguna otra manera no estamos cumpliendo el propósito que Dios nos está dando. Así importante es. Debemos seguir y debemos de liderar. Debemos ser amados y amar a los demás. Vean lo que dice Juan 13, del 34 al 35. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. No sé si vieron que en 2 versículos se repite muchísimo que nos amemos los unos a los otros. Y de esa manera verán que son mis discípulos. Entonces imaginémonos un poco cómo se ve eso, cómo amar a los demás, cómo compartir nuestra vida con los demás, cómo compartir las enseñanzas de Dios en nuestras vidas con los demás. Y la manera en que mejor amamos a los demás es ayudándolos a seguir a Cristo. No hay regalo, no hay juguete. Ojo que estoy hablando también de los niños. No hay carro, no hay viaje, no hay carta. Yo siempre me quedo así, como siempre demuestro que soy medio cavernícola, ¿verdad? Ya las cartas no se usan. Pero no hay nada que nos ayude a amar a alguien como ayudarlo a estar más cerca de Jesús. Y eso es hacer discípulos. La Biblia describe a Jesús como la perla preciosa. La Biblia describe a Jesús como el pastor que nos lleva a pastos verdes. La Biblia describe a Jesús como aquel que nos va a ayudar a que el bien y la misericordia nos persiga por el resto de nuestras vidas. Describe a Jesús como la luz que nos puede iluminar, como la luz, como la sal que puede traer un condimento en nuestras vidas y que podemos dar a los demás. Jesús nos da una vida nueva, nos da una esperanza al futuro. Entonces, la pregunta que nos debemos de hacer es: si nosotros conocemos a Jesús de esta manera y con estas características, ¿por qué no estamos haciendo discípulos? ¿Por qué no estamos compartiendo estas maravillas? Si hoy vamos a hablar de hacer discípulos o de ser un discípulo, debemos de asegurarnos de que hemos conocido a Dios de manera íntima. Porque si nosotros no hablamos de Jesús, es que Jesús no es todo para nosotros. Y no importa si Jesús no es todo para nosotros en el día de hoy. Pero espero que este sermón, esta charla nos ayude a reflexionar y a ponerlo en el lugar que tiene. Jesús toma nuestras cargas, dice Mateo 11:28, y Él cuida de nosotros como un buen pastor. Hace rato no recomiendo mi restaurante preferido, que fui el viernes, por cierto. No crean que me dan alguna regalía o un refresco gratis, para nada. Pero les quiero dar un ejemplo con esto. Yo siempre recomiendo un restaurante que se llama Che Pizza, que está en Ciudad Colón.
Es riquísimo, todo lo que hay ahí es riquísimo. Y yo lo recomiendo porque estoy seguro que las personas que vayan la van a pasar bien, porque el lugar es ahí medio vacilón y además la comida es exquisita. La carne y las parrilladas, la pizza, el calzone. Entonces, yo me pregunto, si yo constantemente le cuento a los demás de este lugar tan increíble, si yo recomiendo este lugar porque me satisface y a mi familia, y ustedes también recomiendan lugares, tiendas, lugares donde ir de vacaciones, ¿cómo es posible que no comuniquemos y no le contemos a los demás de la perla preciosa? Supuestamente es nuestro regalo más maravilloso, es nuestro regalo más maravilloso. El otro día, hace como 2 días me salió en mi celular que las misericordias de Dios son nuevas cada día. ¿Cómo no compartir, cómo no construir en la vida de alguien a partir de eso? Entonces, si no estoy hablando de Cristo, probablemente no he experimentado su gran sacrificio. Dice un salmo algo muy gráfico, dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Tal como vimos la semana pasada, un discípulo es un seguidor. Un discípulo sigue los pasos de su maestro y resulta que nuestro maestro andaba haciendo discípulos. Y esto se trata de nuestro día a día. Una vez Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen firmes en mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y las enseñanzas de Jesús, la más importante, era lo que yo les he enseñado, enséñenselo a los demás. Antes de hacer discípulos, para convertirnos en un discípulo, lo más importante es entregar nuestra vida al Señor, hacerlo el Señor de nuestras vidas. Eso es el Evangelio. El Evangelio es que Jesucristo murió en la cruz cargando los pecados del mundo, sufriendo el castigo que le tocaba a los pecadores. Y cuando yo pongo mi fe en Jesús, la justicia de Jesús se implanta en mí. Entonces, dice Filipenses 3 del 8 al 9. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. O sea, Pablo está diciendo que lo que él más quiere es conocer a Jesús. De hecho, ya lo conocía muchísimo, pero quiere conocerlo aún más. Y este es el Evangelio. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, si nos volvemos a Dios y lo hacemos nuestro Dios, nuestro Padre celestial, vamos a poder conocerlo verdaderamente. De hecho, esta palabra conocer que se utiliza aquí en Filipenses es la misma palabra, es una palabra en griego, pero es el mismo significado de una palabra en hebreo que describe cuando Adán conoce a Eva. No se está refiriendo a que Adán, hola Eva, ¿cómo estás? Adán, soy Adán, hola Adán. No, sino que se conocieron de manera íntima, tuvieron relaciones, hicieron el amor y dice que de esa manera se conocieron. Y entonces Pablo dice
Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer, o sea, de conocer íntimamente a mi Señor. A partir de conocer a Cristo, podemos seguir a alguien o podemos hacer discípulos. Vean qué lindo lo que sucede cuando empezamos a seguir al Señor. En 1 Corintios 6, del 19 al 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes, una vez que han entregado su vida al Señor, no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio de sangre. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Estas son buenas noticias. La agenda de nuestra vida ya no depende de nosotros. El que hace la agenda de nuestras vidas es aquel que hizo el mar, el cielo y la tierra. Entonces, ¿por qué discipulamos a otros? Esto es lo que quiero que se lleven a la casa y yo llevármelo. Porque ayudar a otros a seguir a Cristo de manera cercana demuestra nuestro amor por Dios y por otros. Hay una frase que me gustó, que la vamos a poner ahí arriba, que dice así: Dios quiere que estemos en iglesias, que asistamos a una iglesia, no solo para que la iglesia llene nuestras necesidades, sino lo más importante es que seamos equipados en esa iglesia y motivados a preocuparnos por otros. Y eso incluye hacer discípulos. Entonces creo que hoy estamos haciendo las cosas bien. Estamos siendo equipados, capacitados y motivados a hacer la obra que Dios nos manda. Pregúntense si están haciendo discípulos, los que están listos y capacitados. O pregúntense si están en una relación con alguien que los está guiando a estar más cerca de Dios. El hombre y la mujer, cualquier persona tiene una gran influencia en otros. El otro día alguien de la iglesia me preguntó dónde me cortaba el pelo. Yo no sé por qué le llamó la atención, porque yo me rapo, entonces no es como que hay que buscar un lugar muy frufru. Pero le dije, mira, yo me corto el pelo aquí a 1 kilómetro de la iglesia. Si querés te puedo llevar. Y fuimos, cobran 5,500 colones. Si usted va a algún lugar donde le cobren menos de 5,500 colones, yo le quiero pedir que no vuelva, porque le pueden hacer un mamarracho. Pero después de ir, vi a este amigo con el pelo corto otra vez, después de que pasaron varias semanas. Y le dije, ¿dónde te pelaste? ¿Dónde te cortaste el pelo? Y me dijo, ¿dónde vos me llevaste? Nosotros tenemos influencia sobre los demás. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos utilizando nuestra influencia? Yo utilizo mi influencia sobre mi hija para que siga siendo sapricista. Yo utilizo mi influencia sobre mi familia. Pero sobre todo deberíamos utilizar nuestra influencia para que otros se acerquen a Jesús. Creo que hoy hay personas aquí que fueron invitadas a venir porque alguien con su influencia los trajo a la iglesia. Me encanta un versículo, creo que está en 1 Corintios, pero puede ser que me equivoque y esté en 2. Pero dice que las mujeres que conocen al Señor pueden con su ejemplo hacer que los esposos vengan a la iglesia o de alguna manera conozcan al Señor. Esa es la influencia que una esposa puede tener en su esposo y que un esposo puede tener sobre su esposa. Entonces quiero seguir en esta charla con puntos prácticos de cómo hacer discípulos,
y cómo la Biblia nos da ejemplos sobre esto. En el Antiguo Testamento ya el pueblo de Dios estaba haciendo discípulos. Vea lo que dice Deuteronomio 6, del 6 al 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas, influencia. Haz discípulos de tus hijos. Háblales de ellas, de estas palabras, las palabras de Dios, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Ponga letreros en la casa, pongan letreros en el carro, vaya hablando con las personas que van con usted, con sus hijos acerca de Dios. Esto fue escrito, esto fue compartido de Moisés después de compartir los 10 mandamientos. Así importante es. Y aquí tenemos como un principio el discipulado. Es la transmisión de cierto conocimiento. Y es que Moisés no solo hacía esto, no solo compartía estas palabras, sino que Moisés vivía con estas personas. Porque el discipulado es vivir con alguien, compartir con alguien continuamente. Entonces no solo es compartir conocimiento en algún lugar, sino pasar tiempo juntos. Hay que ser diligente y hay que ser intencional en esto. Lo mismo hizo Jesús, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, Jesús se encontró con ciertas personas y estas personas lo empezaron a seguir. Después tenía 12 personas que lo seguían. Después parece que había más de 500. Viene el tiempo de Pentecostés, se acercan a la iglesia más de 3,000 y esos de 3,000 hacen discípulos. Hasta el día de hoy estamos reunidos aquí. Así importante y poderoso es hacer discípulos. Hay un versículo que me encanta que dice: para que dos caminen juntos se necesitan poner de acuerdo. Y esto es lo que tiene que ocurrir cuando hacemos discípulos o seguimos a alguien que nos enseña a estar más cerca de Dios. Debemos ser intencionales y los dos deberían tener un gran interés. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 4:5 lo siguiente: tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Pablo está diciendo a Timoteo que parte de los deberes que él tiene es evangelizar a otros, es compartir el evangelio con otros y o sea, discipularlos, porque discipular no significa solamente influir y hacer que otras personas que ya son cristianas se acerquen al Señor. De hecho, el discipulado empieza compartiéndole del Señor a otros y que lo conozcan. Y es lindísimo porque podemos ver que la ambición de Pablo es tener nietos espirituales. Pablo había discipulado a Timoteo y ahora le dice a Timoteo que discipule a otros. Entonces quiero preguntarles algo. Hemos hablado de los héroes de la fe, cómo los héroes de la fe han discipulado a otros. ¿Y por qué hemos hablado de esto? Porque este es nuestro llamado también. Vean cómo dice Colosenses 1:28 al 29. A este Cristo proclamamos aconsejando y enseñando, o sea, discipulando, con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Pablo dice que su ambición es presentar a personas perfectas, que no existen personas perfectas, pero la palabra lo que está diciendo es personas intachables cuando Jesús venga o cuando vayamos
por él. De hecho, aquí donde dice lucho, la palabra en el lenguaje original significa como agonía. Yo trabajo con una agonía para que la gente conozca al Señor. Es una carga que yo tengo para presentar personas perfectas delante de Dios. Y no hay nada más lindo que tener influencia sobre otros para presentarlos delante de Dios. Yo hace muchos años, bueno, no muchos, pero creo que hace 5 o 6 años, o tal vez un poquito más, tuve un grupo de Biblia que no sé por qué nos reuníamos en los Yoses en la casa de mi tía. Creo que es porque la mayoría de ellos estaban en la UCR, entonces les quedaba cómodo. Y después de 7 años ya esos jóvenes han tomado decisiones muy fuertes. La mayoría ya están casados. La mayoría me dieron el privilegio de casarlos. Es más, estaba tan feliz el otro día que casé uno de ellos que le zampé un beso en media celebración. Uno es líder de adoración, de música en Jacob. Otro es líder de música en Estados Unidos. Otro atiende aquí a la Biblia, a Casa 242. Y el otro simplemente es un ingeniero y sigue al Señor. Pero hay un orgullo, un orgullo bueno, hay algo tan lindo de haber ayudado a alguien a crecer y buscar la santidad delante de Dios. Pero hay algo importante, que para poder discipular a otras personas hay que tener cierta autoridad espiritual sobre ellas. Y la autoridad espiritual se gana sacrificándose por ellas y demostrándoles nuestro amor. No es llegar y hacer un grupo, llegar donde alguien y decirle, yo te discipulo, o alguien pedirle a alguien, me puedes discipular, sino que la persona que es líder debe demostrar un gran amor por los demás y sacrificarse, y ahí van a confiar en nosotros. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, fui a Estados Unidos a estudiar. Iba a una iglesia que se llamaba Gateway y había un grupo de jóvenes que yo quería agarrar y quería discipular. Y es difícil trabajar con jóvenes, con teenagers. Y además eran gringos, que son un poco más fríos, digo yo. No sé si estoy generalizando, tal vez sí. Pero además ellos vivían lejos de donde yo vivía. Nos reuníamos en un cierto restaurante y yo tenía que manejar 25 minutos de ida, 25 minutos de vuelta, y yo no veía que Dios los estuviera cambiando. Y un día sentí que Dios me habló y me dijo, vos solo llegas un día y pretendés enseñarle la Biblia a esos muchachos, pero esos muchachos todavía no saben que vos estás demasiado interesado en ellos. Invita a alguien a comerse un helado. Invítalos a ser parte de tu vida, llevarlos a la universidad donde vos estás, para que ellos vean que vos los amás de verdad. Cuando queremos tener influencia y autoridad espiritual sobre alguien, esos alguien tienen que ver nuestro amor por ellos. O sea, cuando piensen en discipular a alguien, piensen en demostrarle su amor, su compromiso, mientras lo están haciendo o antes. La verdadera vida cristiana no es una fe perezosa, sino una fe que trabaja. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar esto, pero yo a veces no entiendo por qué Jesús escogió este proceso para formar su reino. ¿Por qué no tenemos que luchar contra otras personas? ¿Por qué no es a través de situaciones políticas? No hay un plan B. El reino de los cielos se construye haciendo discípulos. Ese es el plan que Él nos ha dado. Cuando pensé en esto, pensé en Mateo 13, del 31 al 32. Vean qué poderoso es este pasaje. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. Es así, pequeñito, pequeñito, pequeñito.
Es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque el grano de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol. Y un árbol donde vienen las aves y anidan en sus ramas. Jesús está hablando del reino de los cielos. Y está diciendo que el reino de los cielos parece diminuto. Que cuando nosotros hacemos discípulos o estamos siguiendo a alguien nos está haciendo discípulos, parece una cosa microscópica. Algo que no va a hacer diferencia en el mundo. Pero dice que eso va a crecer y se va a hacer como un árbol. Y no solo un árbol, sino que las personas van a venir a donde nosotros para que nosotros también los ayudemos. El reino de los cielos parece pequeño, pero es y será lo más grande del mundo. Vamos a ver el fruto de nuestro discipulado aquí, en esta tierra, pero sobre todo en la Nueva Jerusalén, en el cielo. Me encanta donde dice la Biblia, discipulamos a otros para llevar o hacer a cada persona madura. Entonces, para hacer discipulado hay ciertos elementos importantes. Involucra una iniciación, un principio de la relación. Involucra enseñar a otros, corregirlos, modelarles y amarlos. Y para esto se requiere humildad. Cuando digo qué significa iniciar la relación, estoy hablando de cuando ofrezco a alguien poder llevarlo más cerca de Jesús o cuando alguien viene donde mí y me lo pide hacer. Debe haber un inicio claro de la relación donde los dos están interesados. Quiero mostrarles un pasaje en Juan 1, del 35 al 43, donde vemos estas dos cosas. Vemos a alguien pidiendo ser discipulados o vemos a el que hace discípulos ofreciéndose. Al día siguiente, Juan el Bautista estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Y al ver a Jesús que pasaba por ahí, Juan el Bautista dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Entonces Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan a ver. Les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba. Y aquel mismo día se quedaron con él. ¿Quién inicia ahí la relación? Los dos discípulos. Maestro, ¿podemos ir donde estás vos? Maestro, ¿podemos seguirte? Entonces, eso es normal, que cada uno de nosotros tengamos a alguien maduro, alguien cercano a nuestra vida y le digamos: maestro, o Rodrigo, o Rogelio, o Rocío, o Ricardo. Vieron que todos los dije con R. Pero vean cómo también funciona que el que hace discípulos es el que se ofrece. Vamos a pasar la firmina. O bueno, dice, eran como las 4 de la tarde y después Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, y serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó y le dijo: sígueme. Entonces ven
Como uno le dice al otro, sígueme, o el otro le dice, puedo seguirte. Es algo normal, es algo que debe estar en nuestra cultura. Tenemos que encontrar, para empezar una relación de discipulado, alguien que necesita ayuda y saber lo que necesita. Hay algo que a mí me ha quedado claro: no pierdan el tiempo con alguien que no quiere ser ensañable. Hay un sabio en Proverbios que dice que debemos de darle la bienvenida al consejo y a la instrucción. Algo muy poderoso es que el que hace discípulos no tiene que tener todas las respuestas. Por eso es que a muchos nos dan miedo decirle a alguien que queremos influenciarlo en la vida para que conozca más a Dios, para que conozca la Biblia, porque creemos que tenemos que ser perfectos. Pero más bien a través no solo de nuestras fortalezas, sino de nuestras debilidades, esa persona va a poder aprender. Y siempre está, dame un toquecito y voy a buscar y después te lo cuento. No estoy tan seguro, más tarde te puedo contar. Vean lo que dice 2 Corintios 4:7 acerca de estas debilidades. Pero tenemos este tesoro, el evangelio, en vasijas de barro. Esas vasijas de barro somos nosotros. ¿Y para qué vasijas de barro? Para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. O sea, una vasija de barro no tiene mucho, no es tan linda, no es brillante, no llama tanto la atención. Pero Dios ha establecido que nosotros, como vasijas de barro, Él nos va a utilizar para mostrar su poder. Entonces, alguien que hace discípulos se puede equivocar, tiene debilidades, tiene fortalezas, y la otra persona también debe entender eso y no poner al que lo está ayudando en alto. ¿Y cómo se hace para ser discípulos o dónde? Haciendo ejercicio juntos, caminando en las mañanas. Vení, acompáñame a comprar algo. Ir en el carro y tener una oportunidad, tomar café. En cualquier lugar se puede hacer. Inclusive puede ser con un grupito. Hablar, orar, motivarse, asistir a la iglesia. Una vez aquí en donde les dije que vivía en Estados Unidos, el presidente de la universidad donde yo vivía me invitó un día con él a una conferencia de cazadores. En Carolina del Sur y en muchos lugares de los Estados Unidos la gente caza. Y yo nunca he cazado nada y todos tenían como esas camisas y pantalones, ¿cómo se dice? Camuflados. Y yo no aprendí nada de caza. Pero me acuerdo que ese señor me llevó y duramos hora y media en llegar a donde íbamos y hora y media de vuelta. Y en esa hora y media de ida y en esa hora y media de vuelta, él me discipuló. Me habló de mi relación con Dios, me habló de mi relación con mis papás, me habló de la Biblia, me habló de muchas cosas. Entonces esto se los digo para que se amplíe nuestra visión de cómo podemos hacer discípulos. No es solo sentándose en un café o en una casa, sino que es viviendo con alguien, haciéndolos parte de nuestra vida. Entonces, una vez que se inicia la relación, nos ponemos de acuerdo y después entendemos que hay que enseñar. El centro del discipulado es enseñar a otros, enseñar la palabra de Dios. Y es tener conversaciones profundas. Al principio que hay que generar la relación, habla uno yo hablaría de fútbol, hablaríamos de
fútbol, de música. Pero después las conversaciones tienen que ser íntimas. Si usted va a discipular a alguien, busque conversaciones íntimas. ¿Cómo estás con tu esposo? ¿Qué entendiste del pasaje que te puse a leer? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo están tus finanzas? Y entonces ahí se empieza a levantar el discipulado. El discipulado también incluye corrección. Hay que advertir a la otra persona de cosas en las que no se debería meter. Dios, Jesucristo, es el Señor de mi vida. Pero continuamente, al igual que ustedes, hay un montón de cosas que quieren tomar el lugar del Señor. Una de las cosas que quiere tomar el lugar del Señor en mi vida desde hace mucho tiempo es el ejercicio. Pienso mucho en hacer ejercicio. Me preparo desde el día antes, cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, y es demasiado importante en mi vida. Y muchas veces gente me ha tratado de corregir y me ha dicho, tené cuidado, porque esto puede competir con Dios. Y eso es lo que se hace en un discipulado, corregir a alguien, tené cuidado de esto. Imagínense lo provechoso que es. ¿Cómo es que dice Eclesiastés? Son dos mejor que uno, porque uno puede levantar al otro cuando se cae o cuando se va a jalar una torta. Nos ayuda a ver algo que no estamos viendo. Y hay un tema en el discipulado que es muy poderoso, que es el modelaje. Enseñarle a otros cómo nosotros vivimos. Porque si vivimos muy enredados, se dan cuenta que no hay que tomar esas decisiones. Pero si vivimos bien, también se dan cuenta. Yo creo que ya he contado esto muchas veces, pero lo voy a contar otra vez porque tiene gran poder acerca del modelaje. Yo paso mucho tiempo no, creo que quisiera pasar todavía más tiempo con mi hija. Pero los viernes, que es mi día feriado, yo paso por ella a la escuela y bueno, la tengo que llevar por un helado vainilla con M&M's siempre. Pero muchas veces, como es el día feriado de algunos amigos que trabajan conmigo aquí, les digo a mis amigos que quieren pasar tiempo conmigo y yo con ellos, que me acompañen. Entonces vamos con él a Multiplaza, nos tomamos un café, vamos con él al gimnasio, a hablar con alguien del gimnasio, pues tengo un amigo que está en un gimnasio y la ponemos a hacer cosas ahí. Pero yo estoy seguro que muchos de mis amigos han aprendido cosas que no deben de hacer o cosas que deben de hacer por el modelaje que yo les he dado. Claro, es un poco... Hay que ponerle atención a esto, porque cuando dos personas llegan a recoger a alguien a la escuela, dos hombres, se puede ver medio raro. Pero es lindo porque yo sé que los demás están aprendiendo. Tengo un amigo que tiene un bebé recién nacido y entonces estamos aprendiendo de él, de cómo cuidar a un bebé y de lo que se sufre teniendo un bebé. Comunicamos no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana y llegaron los demás discípulos y se impresionaron de que Jesús estuviera hablando con una mujer samaritana? Jesús les estaba modelando. Y debe haber un amor mutuo. Vean lo que dice el libro de Hebreos en capítulo 10, del 24 al 25. Preocupémonos los unos por los otros. Esto es lo que debe suceder. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, ciertas palabras aquí son muy importantes para imaginarnos
cómo discipular a alguien o cómo funciona la relación entre esas dos personas. Hay que preocuparse unos por otros. Hay que mandar mensajitos. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado con esta situación? Quiero compartir esto de la Biblia con vos. Hay que estimularse y animarse uno a otro. Adán y Eva tenían que escoger. Tenían que escoger si iban a ser discípulos o quisieran vivir de manera independiente. Escogieron vivir de manera independiente. La pregunta para nosotros hoy es: ¿qué vamos a escoger nosotros? Si vamos a seguir viviendo de manera independiente, si no vamos a buscar ayuda y no vamos a tener una relación de discipulado con alguien, o si vamos a estar en ese proceso. Pregúnteselo. Como el discipulado significa ayudar a otros a seguir a Jesús, es una relación en la cual buscamos hacer bien espiritual a los demás. Iniciamos, enseñamos, corregimos, modelamos, influenciamos, tenemos amor mutuo. Y entonces yo me imagino que muchos de nosotros nos preguntamos de que cómo hacerlo, en quién invertir. Lo primero, y ojo qué difícil, en nuestra familia. Vean lo que dice 1 Timoteo 5:8. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahí está hablando de proveer de manera económica. Pero si está hablando de proveer de manera económica, estoy seguro que también es importante proveer de manera espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia se interpreta con toda la Biblia. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Y nos manda entonces a proveer de manera espiritual a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros abuelos, a nuestros tíos. Inclusive a los papás. Ayer salí a comer con una pareja de aquí y tienen como 55 años, 60, y me contaron que el hijo más o menos los discipula a ellos. Ayer me pasó algo lindísimo. Yo estaba con mi hija allá atrás y la tenía alzada y estábamos cantando una de las canciones que estaban sonando y mi hija se la sabe y empezó a cantar y a cantar. No hay nada tan lindo y tan poderoso como discipular a la familia. Es algo que estoy aprendiendo y creo que todos debemos de aprender. El discipulado va a tener más éxito si discipulamos a alguien de nuestra misma iglesia. ¿Por qué? Porque entendemos, porque estamos recibiendo la misma enseñanza los fines de semana, porque nos podemos ver más y porque creemos lo mismo que los otros en nuestra iglesia. En cuanto al género, es importante hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hay que evitar intimidades erróneas. En cuanto a la edad, es mejor mayores y menores. Vean lo que dice Tito 2 del 3 al 5. A las ancianas enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar. ¿Cuántas mujeres aquí podrían enseñar a otras mujeres? Pero lo importante, el punto que quiero hacer es que la Biblia dice: mayores enseñen a menores. Pero también la Biblia le dice a Timoteo: no dejes que te menosprecien por tu juventud. Antes bien, sé ejemplo en tu conducta, en tu fe y en tu pureza.
Entonces, hay momentos en que no necesariamente tiene que ser alguien mayor a alguien menor. Timoteo era muy joven, pero era alguien maduro en la fe, entonces podía enseñar a otros. Y hay que ser humilde. Entonces, si alguien menor que uno quiere discipularnos, uno cabe. Si usted está ya viejillo, más bien esa persona joven le va a impartir energía. Y por último, discipulemos también a personas diferentes. Está bueno que alguien de 20 años esté con alguien de 20 años, alguien de 30 con alguien de 20, pero también es poderoso con personas de diferentes culturas y personas con mayor edad o menor edad. Se aprenden muchas cosas y sobre todo que sean enseñables, que se estén muriendo de ganas de conocer a Cristo. Algo importante también son las agendas. Si alguien vive en Curridabat y el que va a discipularlo vive en Santana, yo creo que no va a lograrlo. Hay que ver la proximidad de donde viven y hay que ver las agendas donde están. El otro día un muchacho se acercó donde mí y está pasando por un momento difícil y sobre todo en un tema en específico. Él tiene como 20 años y yo tengo ya 40. Yo me pongo estas camisas como para que parezca menos, pero sí tengo 40. Y entonces yo con las ganas de discipularlo le dije que sí, pero él casi más sabio que yo me hace, ¿tenés tiempo de verdad? Entonces le dije, no sé, tengo que ver la agenda. Entonces eso es muy importante, porque si no se arruina el discipulado rápidamente. Y algo bonito de discipular a alguien es ser estratégico. Hay una pareja de nuestra iglesia que se fue a Mongolia, de misioneros, que por cierto me contaron que ya llegó a 0, que se agarren porque va a llegar a 30, menos 30. Entonces yo sabía que Dani estaba queriendo irse a Mongolia, en ese momento solo estaba soñando de ir a Mongolia. Y yo dije, qué estratégico sería discipular a Dani para que madure en la fe y cuando se vaya a Mongolia se vaya preparado. Entonces yo le dije, Dani, sentémonos juntos, desayunemos los miércoles para tener una relación fuerte. Y entonces se fue ahora y yo creo que yo colaboré de alguna otra manera con la ayuda de Dios en su caminar. Entonces también encontremos personas que son estratégicas, personas que son líderes, porque si invertimos en ellas, van a poder invertir en otros. Y algo muy importante, ya para ir cerrando, es lo que dice Efesios 4, del 11 al 12. Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué hizo eso Jesús? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Los pastores y los maestros, las personas que trabajan en la iglesia, los líderes, están para capacitarlos a todos ustedes para que ustedes vayan a hacer la obra. Si yo me pongo a discipular personas, no voy a poder discipular tantas personas como todos ustedes juntos. Es capacitar a las otras personas. Si alguno de ustedes necesita guía de cómo se ve eso, de cómo pueden discipular a alguien o cómo pueden encontrar a alguien que los discipule, para eso estamos nosotros, para ayudarlos. Pero yo estoy viendo aquí un montón de caras que están listos para discipular a alguien. Y ya creo que hay que tirarse al agua. Y veo otras caras que están listos para ser discipulados. Alcen la mano. No hay plan B. Este es el plan de Dios. Antes de cerrar, quiero darles una ilustración. Digamos que estamos en un estadio
y hay un montón de espectadores. Nosotros, la iglesia, son los espectadores. Pero en la cancha están las personas que están activas, los que hacen discípulos y los que están siguiendo a alguien. Pero muchos de nosotros nos quedamos de espectadores. Vemos que personas tienen un ministerio, que personas están siguiendo el mandato de Jesús, pero nosotros no somos parte, estamos solo viendo. Entonces la invitación es para cada uno de nosotros de no ser espectadores, sino entrar en lo que Jesús nos está llamando. Qué poderoso que Casa 242 se convierta en un lugar donde la cultura es hacer discípulos o ser discípulos. Este es el plan de Dios y Dios nos va a ayudar a cumplirlo si le pedimos.